El tema de la fe, y mientras estábamos orando, no es esto lo que tengo, no es lo que tengo preparado, pero quiero compartirlo desde aquí. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22. Me estaba recordando el Señor estas palabras mientras orábamos. Versículo 2, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y dice, en el versículo 2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, Dios le está diciendo a Abraham que le va a mostrar el lugar donde tiene que ser. Y luego más abajo, si nos fijamos en los versículos de más abajo, en el versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El lugar. Pero no se dice cuál es el lugar. Se sabe que es en uno de los montes de Moriah, pero no se sabe exactamente cuál era el sitio. Bueno, aquí vemos que Dios, de alguna manera, podemos especular de qué manera fue que Dios le mostró el lugar a Abraham, pero de alguna manera fue porque él sabía específicamente de ese lugar, ¿no? Si luego nos vamos a la vida de Jacob, a ver si soy capaz de encontrarlo. Sí. Bueno, fijaros. En el capítulo 28 resulta de que todos conocemos la historia. Isaac tuvo dos hijos que se llamaban Esaú y Jacob. Y Jacob consiguió que el padre Isaac le bendijera, le diera la primogenitura y le diera la bendición. Pero claro, esto le trajo consecuencias. Entonces, ahora, claro, cuando Esaú se dio cuenta de lo que había hecho el padre, pues quería matar a Jacob. Entonces las madres, que son siempre muy buenas consejeras, le aconsejó a Jacob que se marchara para que no lo matara hasta que se le pasara en el enfado al hermano, ¿no? Pues fijaros qué curioso, en el capítulo 28, versículo 10, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Daros cuenta de que, curiosamente, el consejo de la madre era que se marchara para escapar, ¿no? Nosotros leemos esto de Jacob llegó a Beerseba y fue a Aram, y lo vemos como algo, vamos a decir, geográfico, ¿no? Llegó a un sitio y después de ese sitio se fue para otro, ¿vale? Pero esto tiene su interpretación y tiene que ver con el tema que nos ocupa. Estamos hablando del tema de la fe y estamos hablando de los niveles de la fe, y entonces vamos a ver cómo funciona esto, digamos, en la parte práctica, ¿no? Daros cuenta de que Beerseba significa 7 fuentes. Entonces, en la interpretación que dan los rabinos de estos versículos, sitúan a Beerseba, el 7, ¿a qué os suena? El número 7, ¿a qué suena normalmente? En la numerología bíblica. ¿El 7 qué número es? La perfección, ¿no? Plenitud. ¿El número de Dios? El número de Dios. ¿Y el 6? El número del diablo. No, esa sería la interpretación Pero del 6, 666. 6. Pero el 6 sería... ¿Cuál sería el 6? Ese sería el número del hombre. Y el 7, el 7 es el número de Dios. El séptimo día, que para el judaísmo no es el domingo, es el sábado, el Shabbat. Bueno, pues daros cuenta de que el 7 significa el número de Dios, y ahora daros cuenta de que la interpretación que hacen los judíos por generaciones es, hablando de la vida espiritual de Jacob, algo así como decir, si estaba en el 7, en Beerseba, en la fuente, en el 7, recordar dónde se reveló Jesús a la mujer samaritana, que estaba hablando nuestro hermano ayer en la conferencia suya en Coria, y ahí dijo acertadamente que el mensaje que le dio Jesús a esa mujer fue tremendo, ¿no? O sea, yo siempre, eso me gusta mucho recordarlo y me encanta, es uno de mis pasajes favoritos. ¿Dónde estaba Jesús? En una fuente. Entonces, en la fuente Jesús trajo revelación increíble a una mujer. Entonces, la fuente siempre es un símbolo de algo de bendición. Dice Jesús que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, siempre la fuente tiene que ver. ¿Dónde encontró el criado de Abraham a Rebeca? ¿Dónde lo encontró? En un pozo, donde había agua. ¿Dónde encontró Jacob a Raquel?
en otro pozo. O sea, en los pozos, algo tienen los pozos en relación a los sucesos porque ya es demasiada casualidad que las matriarcas se encontraron en un pozo. Es demasiada casualidad que Jesús les revelara las tremendas verdades que le dijo a esa mujer en un pozo. Entonces, ¿dónde se encontraba Jacob? En un pozo que además era el 7, o sea, el pozo de Dios, ¿vale? Esto es como decir, vamos a decir metafóricamente, como una alegoría, en la vida espiritual de Jacob, estar en el pozo y estar en el 7 simboliza estar en un momento de una gran revelación de Dios y de una gran cercanía con Dios, ¿vale? Entonces, en la vida de Jacob, en ese momento, simbólicamente, estaba habiendo una revelación, pero dice, y fue a Harán. Bueno, por ahí dicen los estudiosos que Harán es el símbolo del odio. Entonces, lo que estaba hablando era, estoy en una experiencia con Dios y ahora de pronto me voy a un lugar de odio. ¿Qué le pasó a los discípulos? Se llevó Jesús al monte de la transfiguración, a Pedro, Juan y Santiago, allí se transfiguró Jesús, y Pedro, ¿qué era lo que quería? Quedarse allí. ¿Y qué dijo Jesús? No, tenemos que bajar la montaña. Y cuando Jesús bajaba a la montaña, ¿qué le esperaba? Imagínate lo que le esperaba a Jesús, ¿no? Que era la muerte, o tener que seguir ministrando a las multitudes con grandísimos problemas, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la vida de Jacob, fijaros que pasa de un estar en una presencia de Dios tremenda, en un momento de revelación, a estar en un lugar de odio, pero así. Y ahora fijaros lo que dice el versículo 11. Dice, y llegó a un cierto lugar. Otra vez, el lugar. Claro, nosotros que leemos la Biblia así, vamos a decir, a palo seco, pues cuando leemos el lugar, pues no sabemos, es un lugar, o sea, es algo indeterminado. Aquí que tenemos a la maestra. Un lugar es algo indeterminado, pero claro, se habla de no un lugar, aunque aquí está traducido como un cierto lugar, en realidad es otra vez la misma expresión, la misma palabra que encontramos en Génesis, en hebreo, y es el lugar. Una cosa es decir, un lugar que es indeterminado, y otra cosa es cuando digo el lugar. Cuando yo hablo con una persona y le digo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el lugar? Es porque la otra persona sabe cuál es ese lugar. Entonces, claro, cuando esto se escribió, el que lo escribió sabía cuál era ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, pues eso estaba en el monte Moriah, y ese lugar era, dice la tradición, esa roca que hay ahora en el monte del templo, donde está la cúpula famosa de la roca, y esa roca que está ahí, que tú la habrás visto unas pocas de veces, pues ese era el lugar. Y ese era el lugar donde Abraham sacrificó, o iba a intentar sacrificar a su hijo, y después sacrificó un carnero. Pero ahora fijaros qué es lo que pasa en el lugar. Y ahora dice, y llegó a el lugar, dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y ahora aquí viene una experiencia que en el tema de la mística es un pasaje muy famoso, y dice, y soñó, y he aquí una escalera, que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y sigue diciendo, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, aquí también se nos demuestra que a veces hablamos, cuando Israel habla de que Dios le dio la tierra, yo creo que Dios le dio la tierra a Israel, yo no soy antijudío ni antisemita, todo lo contrario. Yo sigo pensando que los judíos son el pueblo de Dios, eso no ha cambiado. Y entonces todo el mundo dice, bueno, es que fue Abraham el que le prometió la tierra, pero luego a su descendencia, a Jacob también, le demostró. ¿Y dónde estaba Jacob? Acostado en aquellas piedras. Y tuvo el sueño de la escalera. Y una escalera, y al final de la escalera, ¿quién estaba? Dios. Bueno, acabamos de leer el pasaje de Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. De ahí la importancia con la que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. No podemos, o sea, somos conscientes de que la fe que tenemos es muy pequeña para la fe que podemos llegar a tener. Para daros cuenta de, antes hemos leído en Marcos, capítulo 4, lo que le pasó a esta mujer, que dice que la mujer llevaba 12 años, ¿no?
Llevaba 12 años y... ¿qué? Era el capítulo que lo empezó. El 5. 5, eso. Vale. Capítulo 5 es... Ah, que estoy mate, perdón. Dice que llevaba 12 años y la mujer pensó, con que yo le pueda tocar el manto a Jesús, seguro que voy a ser sanada. ¿Por qué llega esa mujer a esa conclusión? Pues porque evidentemente tenía que haber visto ya cosas que Jesús había hecho. Es decir, ella no podía imaginarse que porque le tocara el manto a Jesús, ella se iba a sanar. O sea, ya tenía claro, ya había visto en otras ocasiones cosas que habían pasado, ¿no? En el capítulo 4, a partir del 35, habla de una tempestad. Y comienza diciendo el versículo, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Fijaros qué curioso, volvemos otra vez a esta interpretación, hoy no sé por qué me ha dado por el tema metafórico. Pero daros cuenta, qué curioso, ¿no? Cuando en tu vida tienes que pasar, espiritualmente hablando, del punto A al punto B, en medio hay una tormenta. Entonces, cuando los discípulos tuvieron que pasar al otro lado, se encontraron con una tormenta. Esto es paradójico. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios quiere que tú crezcas en tu vida, estamos hablando de los niveles de la fe, y ahora quiero que tengas en tu mente la escalera de Jacob. Los ángeles subían y bajaban. ¿Quién estaba al final de la escalera? Dios. Entonces, en nuestro nivel de la fe, cuanto más subimos los peldaños de la fe, ¿a quién nos estamos acercando más? A Dios. Entonces, el objetivo de que nuestra fe pueda crecer, o el resultado de que nuestra fe pueda crecer, es que vamos a encontrarnos más cerca de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿queremos estar más cerca de Dios? ¿Nos gustaría estar más cerca de Dios? Bueno, pues daros cuenta de que se les aparece esta tormenta a los discípulos, ¿no? Y fíjate en las palabras de Jesús, en el versículo 46, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para calmar una tormenta? La fe. ¿Cuántas tormentas hemos pasado ya en nuestras vidas? Unas pocas, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos quedan todavía a lo mejor otras pocas que pasar. Ahora, ¿la enseñanza cuál es? Que Dios nos ha dado el arma de la fe para poder atravesar la tormenta y no estar amedrentado. ¿Qué fue lo que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat? La fe, la certeza, la confianza de que con unas piedras iba a matar a Goliat. Hay algunos escritores que dicen que, bueno, que como llevaba varias piedras, era porque Goliat tenía varios hermanos y por si acaso venían los hermanos, pues tener más piedras. O sea, él también iba preparado, ¿no? Aunque pensábamos que no iba tan preparado, pero iba preparado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Jacob en ese sueño en el que está viendo esa escalera y nosotros estamos hablando de niveles de fe. El primer nivel de fe, ¿alguien se acuerda cuál era? Ya lo hemos comentado. ¿Cuál era el primer nivel? El nivel de fe, daos cuenta que cuando hablamos de niveles estamos hablando de conseguir vivir en esas cosas. A veces en el mundo evangélico tenemos el problema de que como la fe salva, nos parece que con que Dios nos salve y la fe es más que suficiente. Hay una imagen que es la puerta, el camino y la meta. La puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿no? ¿Cómo cruzamos esa puerta? Dijo Pablo en Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, hay dos requisitos. No es solamente lo confieso con mi boca, lo tengo que creer en mi corazón. Y este segundo requisito a veces en el mundo evangélico se nos olvida. Llega el predicador y dice, hermanos, quien quiera aceptar al Señor Jesucristo, que levante su mano. Y la gente levanta la mano. Yo siempre digo que esa forma de hacerlo es un poco con triquiñuelas, porque ahora levanta la gente la mano y dice, bueno, pues repite conmigo esta oración. Y ahora el predicador hace la oración del pecador. Y la persona repite la oración. Y ahora, ¿y quién ha repetido la oración? Ah, pues yo. Pues el que ha repetido la oración, que pasa al frente. Entonces es medio como que te van trayendo así poquito a poco, ¿no? Bueno, Pablo no dice eso. Pablo dice, el que crea, o sea, el que confiese y el que crea. Si yo, mediante la liturgia, leo las palabras, no las creo, el binomio no funciona. Es decir, tengo que confesar con la boca
y tengo que creer con el corazón. Cuando antes Nancy ha estado haciendo la exposición que ha hecho, comparando la liturgia con los versículos que ha dado, se nota en la forma en que lo ha dicho que lo confiesa verbalmente y lo cree con el corazón. Ahí sí funciona. Y esto es un principio espiritual, confieso y creo. Cuando yo creo en algo, o cuando yo confieso algo y lo creo, sucede. ¿Cuál es el problema? Que los cristianos hemos pensado que el único punto es atravesar la puerta. Y nos hemos olvidado que después de que paso la puerta, hay un camino que tengo que recorrer. Por eso los primeros cristianos le llamaban al principio los del camino, porque ellos hablaban del camino. Entonces, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer? Pues la consecuencia de lo que creo. Porque creo y he recibido la salvación del Señor, entonces voy a dar frutos de buenas obras. Y los evangélicos nos hemos olvidado de las obras, porque hemos pensado, como la salvación no es por obras, sino que es por la fe, yo no necesito de las obras para salvarme. Pero nos hemos olvidado de que porque he recibido la salvación del Señor y ahora soy hijo suyo, yo voy necesariamente a hacer buenas obras. Y las puedo hacer, porque Cristo ha puesto esa potencia en mí, ¿vale? Entonces, en el nivel de la fe estaría el camino que tenemos que recorrer, el pasar de un lado a otro. Entonces, ¿para qué necesitamos aprender de la fe? Porque necesitamos atravesar tormentas. Y la fe nos hace subir escalones, de acercarnos cada vez más al Señor. Y de una manera experimental, no de una manera teórica o mental nada más. El próximo tema que iniciaremos el domingo que viene, ahora lo diré al final, que va a ser el tema de la oración, tiene que ver con la fe. Cuando tengo fe, oro. No oro porque hay una liturgia impuesta que tengo que realizar, sino porque tengo fe, le oro al Señor. Y entonces una definición que dábamos el primer día es que la fe es igual a la plegaria, a la oración, más estar contento con lo que tenemos. Acabamos de asistir nuevamente esta semana a la gran fiesta del consumismo mundial, que ya se ha hecho mundial en todas partes. El famoso Black Friday, en el que cantidad de gente ha comprado cantidad de cosas que no necesita. Pero estaban muy baratas, entonces hay que comprarlas. ¿Te das cuenta? Entonces, daros cuenta de que ese tipo de cosas que nos vuelven más materialistas nos hacen menos espirituales. Y tenemos tenemos que volver el camino hacia atrás. Es decir, nos hemos ido haciendo cada vez más materialistas y tenemos que recorrer el camino a la inversa. Tenemos que volver a ser más espirituales. Es decir, ser conscientes de que cuando la vida termina, nada de lo que compré en el Black Friday me va a servir ni me lo voy a llevar. Y algunas cosas ni las llegaré a usar siquiera. Y entonces darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es, como decía Jesús, trabajar por las cosas que no perecen. O sea, con las cosas espirituales, las cosas que están en el cielo, las cosas que no se oxidan. Bueno, hemos hablado de que los 3 niveles de fe, el primero de ellos es aprender a poder decir que todo lo que nos pasa, independientemente de lo que sea, es porque Dios lo ha querido así. Por eso decía Job, no voy a recibir de Dios el bien y ahora no voy a recibir el mal. Me voy a quedar con lo bueno y lo malo no lo voy a acoger. ¿Vendrá todo de Dios? Si de Dios me viene el bien, ¿no me viene también el mal? Claro, estas son cosas que a nuestra mente racional nos cuesta trabajo entenderlas. O sea, aquí estamos chocando contra una pared de entendimiento. Por eso es algo espiritual, es una escalera espiritual que tengo que ir subiendo peldaño a peldaño y pedirle a Dios que me haga entender este tipo de cosas. Ahora, imagínate ese día que te levantas con la pierna izquierda y te empiezan a pasar las cosas malas y tú empiezas a decir, así lo quiere el Señor. Y ahí dices, ¿cómo va a querer el Señor que me choque con el coche que va delante y tenga yo la culpa? ¿Cómo va a querer Dios eso? Pues sí, todo lo que te pasa está milimétricamente supervisado por Dios a todo detalle. Y todo lo que te pasa es porque Dios lo ha querido. Primer nivel de la fe. ¿Estamos en ese nivel o cuando es muy bueno una bendición es que Dios lo ha querido y cuando es muy malo no lo ha querido Dios, ¿verdad? Ese es el nivel que tenemos que crecer. El segundo nivel es cuando soy capaz de decir que es que Dios lo quiere así, también puedo llegar a entender que todo, exclusivamente todo, no casi todo, es para mi bien. Y esto es una de las cosas más maravillosas y más hermosas que hace Dios por nosotros. Como Dios nos ama tanto,
y como Él quiere lo mejor para nosotros, todo lo que nos pasa en la vida es lo mejor para nosotros. Entonces, si tú llegas a ese punto, como decía Pablo, porque a los que aman a Dios, hay un condicional, hay un requisito. ¿Eso a quién le pasa? A los que aman a Dios. Dice, todas las cosas les ayudan para bien. Claro, a mí me gusta a veces, para entender un poco más en profundidad los versículos, ponerlo en positivo y negativo. Por ejemplo, vamos a imaginar lo contrario. A los que no aman a Dios, ¿qué sería la respuesta? No todas las cosas les ayudan para bien. A que ya te da un poquito de más entendimiento. Ahora dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Me gusta, por ejemplo, cuando se habla del tema de la cena del Señor, y está explicándole Pablo a los Corintios, dice, porque los que la toman indebidamente, por tomarla indebidamente, hay entre vosotros personas enfermas, dice, y algunos mueren. ¿Verdad? ¿No dice eso? En negativo, ¿verdad? Vale. Vamos a ponerlo en positivo. A los que la toman debidamente, si los que la toman indebidamente reciben enfermedad, los que la toman debidamente, ¿qué reciben? Salud o sanidad. Y cuando dice mueren, podemos interpretarlo literalmente, porque es verdad que puede llegar a morir gente, pero también lo podemos interpretar metafóricamente otra vez. Los que toman la cena del Señor debidamente reciben vida. El que lo toma mal recibe muerte, y el que recibe bien recibe vida. Entonces, por eso me gusta motivar a la gente a que se ponga debidamente con el Señor. Tristemente hacemos lo contrario. Si no estoy bien con el Señor, no la tomo. Entonces, ese no es el sentido ese no es el espíritu que tienes esos versículos. El espíritu que tienes es que entiendas que debes de ponerte bien con el Señor y hacer, porque si te pones bien con el Señor y lo haces adecuadamente, vas a recibir salud y vas a recibir vida. ¿Queremos recibir salud y vida? ¿Necesitamos recibir salud? Bueno, imagínate la próxima vez que tomes, y esto tiene que ver con la fe, la próxima vez que tomemos la cena del Señor, tómala pensando en eso y creyendo en eso. Señor, tomo tu cuerpo creyendo que cuando yo tomo tu cuerpo y bebo tu sangre, tú me estás dando a mí salud y me estás dando vida. ¿Podrá haber sanidades tomando el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Qué pensamos? Eso tiene que ver con la fe, ¿vale? Bueno, el tercer nivel es ¿qué quiere el Creador de mí? Todo lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con que el Señor nos lleve al punto, de que nos demos cuenta de que toda nuestra vida lo que el Señor quiere es llevarnos hacia Él. Entonces, daros cuenta, Jacob se está escapando de un problema, está huyendo porque lo piensan matar, después se pegó un montón de años con su suegro, o sea, eso ya es una gran prueba, ¿verdad? Con el suegro, nos metemos con la suegra, pero ahí hay un suegro, el suegro Labán era un pillín, ¿eh? Y el hombre, la prueba que tuvo que pasar con su suegro, no con su suegra, que no se menciona, pero con el suegro lo pasó regular bastante. Entonces, pues si te pones en situación, el Jacob, que estaba enamoradísimo de Raquel, hasta tal grado que estuvo dispuesto a estar 7 años trabajando para poder casarse con ella, que la noche de boda, al día siguiente de la noche de boda, descubra que no era Raquel, que era la hermana, y que ahora ha empezado otra vez de cero, otros 7 años para... O sea, es que si lo piensas, dices tú, ya no espiritualizándolo, sino materialmente hablando. Tú imagínate que cuando tú dispusieras casarte con tu respectiva pareja, hubieras tenido que esperar 7 años más. Cuando ya te has planteado, me caso. O sea, eso es muy duro, ¿eh? Eso tiene que ser muy duro. Y eso lo vivió Jacob. Vale, pero esa racha que le iba a empezar, la comenzó con un sueño y con una promesa de Dios. Entonces Jacob vivió su vida aferrado a la promesa que Dios le había dado en ese lugar que era el Monte Santo del Señor, en Jerusalén. ¿Entendéis la idea? Entonces, él, ¿cuántas veces se acordaría de ese sueño, de esa escalera, de esos ángeles que subían y bajaban? De ver también el simbolismo del ángel que sube y baja en el sentido de Dios ayudando al hombre por sus mismos ángeles, que es algo que también la palabra nos enseña. ¿Y cuántas veces se haría esta pregunta? Cada vez que le pasaba algo negativo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto que yo estoy viviendo? Me recuerda en cierta manera la vida de Moisés, otro hombre que lo tenía todo en la vida y de pronto se vio en un desierto como pastor de ovejas. Y Moisés lo tenía todo, o sea, él era el hijo de una princesa de Egipto, es decir, era el nivel más alto de vida que se podía vivir en Egipto, era el que vivía Moisés, y de pronto se ve en un desierto.
40 años. Se preguntaría en ese tiempo Moisés, ¿por qué? ¿Por qué ha tenido que pasar esto? ¿Entendéis? Hasta que llegó Dios y se reveló a Moisés de una manera especial. O sea, para que Dios se pudiera revelar a Moisés, lo tuvo que tener 40 años en el desierto, pasando la prueba. ¿Por cuántas pruebas nos ha hecho pasar el Señor? Unas pocas. Y ahora nos podemos preguntar a día de hoy, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? O podemos hacerlo también al contrario, no preguntarnos qué es lo que Dios quiere de mí, sino preguntarle al Señor, Señor, como dijo Pablo, camino de Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He vivido todas estas cosas en mi vida. Y ahora, justo en este tiempo, en este momento, sabiendo lo que queda de mi vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí entraríamos en el terreno de la oración, que es lo que vamos a comenzar la semana que viene. Pero no podemos hablar de la oración si no hablamos primero de la fe. Por eso dice, sin fe es imposible, es categórico, no se puede agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Pues es lícito que le digamos a Dios, Dios mío, como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Todos los días, Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Me hace mucha gracia a veces los comentaristas judíos, cuando comentan los rabinos acerca de algunos versículos, y me hace mucha gracia una oración de Moisés. Ya sabéis que Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra, y Moisés, ¿qué hizo? Orar. Entonces, claro, ¿cuántas veces oró Moisés? Bueno, pues los comentaristas, me hace gracia, que eso es, digamos, una suposición, no sé en qué se basan para ello, como hablan de que hay una Torá escrita y luego una Torá oral, pues basándose en la Torá oral, ellos dan un número, y ellos dicen, Moisés oró por la misma cosa a Dios 515 veces. ¿De dónde sacan ese número? No lo sé. Pero viene un versículo en que Dios le dice a Moisés, Moisés, ya no me hables más de esto. Que no me lo digas más veces. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas veces le pidió Moisés entrar a la tierra y no entró? 515 veces. ¿Cuántas veces tenemos que orar nosotros para que Dios nos conceda algo? Y aquí también hay una profundidad espiritual. Hasta que Dios nos diga que no, o hasta que Dios lo haga. Es así de sencillo. ¿Entendéis? En el Apocalipsis hay una imagen muy bonita que habla de unas copas que están llenas de... ¿De qué dice que están llenas esas copas en Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? No. Las copas están llenas de las oraciones de los santos. Fíjate qué imagen tan bonita, ¿eh? Las oraciones de los santos no están tiradas por ahí olvidadas, están guardadas. Dios guarda las oraciones de todos nosotros en copas. Fíjate, no están por ahí tiradas. Dios las ha guardado. Entonces, ¿cuántas veces le tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe? Indefinidamente, ¿no? Pues mientras vemos que es una necesidad en nuestra vida. Y si se lo pedimos, ¿qué va a hacer Dios si se lo pedimos? Dárnoslo, ¿verdad? Pedid Por su tiempo. y se os dará. ¿No dice eso? Pedid y se os dará. Como los padres de la tierra le damos cosas buenas a nuestros hijos, como si nosotros le pedimos al Padre no nos va a dar el Espíritu Santo. Entonces, que nos dé la fe es algo bueno, yo creo que es buenísimo y fundamental. Y necesitamos pedírselo. Entonces, necesitamos orar y necesitamos pedir. Y necesitamos experimentar también y ver cómo, efectivamente, cuando le pedimos ciertas cosas a Dios, Él nos las concede. Entonces, veamos los niveles de la fe. Cuando te pase algo, recuerda, es tan simple como, así lo ha querido el Señor. Cuando te pase algo negativo, así, porque cuando te pasa algo positivo, casi nunca dices, el Señor me lo ha dado. Los hombres que somos así un poquito particulares, no me voy a meter con las mujeres, los hombres que somos un poquito particulares, en las profesiones, cuando conseguimos las cosas, solemos decir, no me doy un beso porque no me llego, ¿no? Entonces, casi siempre cuando tenemos un logro en el mundo laboral, decimos, es que con el pedazo de vendedor que yo soy, es que yo he hecho aquí una negociación, una gestión, bueno, esto es impresionante. A nadie se le ocurre decir, en el momento del éxito, gracias porque esto me lo has dado tú. Gracias porque tú me has ayudado a esto.
¿Te das cuenta? Ahora, cuando nos pasa lo malo, entonces casi que le echamos la culpa a Dios. Imagínate darle la vuelta. En lo malo, así lo has querido tú, Señor. Y en lo bueno, así lo has hecho tú, Señor. Que todo lo que nos pase, lo relacionemos con Dios. Porque al fin y al cabo, todo en la escalera donde termina, a donde termina la escalera, ¿dónde es? Dios. Pero la salvación, Dios. O sea, cuando termina de subir la escalera, ¿quién te encuentra? A Dios. Ahí está Dios. ¿Vale? Empezar a decir que hasta lo que parece malo, humanamente hablando, en realidad es bueno. Porque todo es para bien. Y uno nunca sabe, esto es algo que nos ayuda mucho, que Dios lo sabe todo. Y yo solamente conozco en parte. Y a veces partes muy pequeñas. Pero Dios tiene la visión global de todos los detalles. De todo exactamente. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bonita, de una pareja que se conocen y resulta que el argumento es que Dios es como alguien que tiene una organización de ángeles y Dios determina lo que va a pasar. Entonces, no estaba determinado por Dios que esa pareja se conociera. Entonces los ángeles empiezan a hacer movimientos para que no se encuentren, para que se iban a encontrar y ahora no se encuentran, y toda una historia, ¿no? Si recuerdo el nombre ya lo paso porque la verdad que es muy bonita, porque al final Dios le hace ver a los ángeles que al final es verdad que se tenían que juntar, pero claro, te das cuenta un poco el tejimaneje, ¿no? De decir, hay muchas cosas que no sabemos que nos pasan, como el día que llegamos a Portugal, y uno dice, ¿y por qué tuvimos que llegar a Portugal? Pues no lo sabemos. Y luego tuvimos que ir por una carretera 30 minutos, una carretera comarcal. Y dices tú, ¿y qué hacíamos nosotros en una carretera comarcal cuando ya teníamos que haber llegado? Bueno, el lío. Charlar, es verdad, charlaban mucho, había algunos que charlaban más que otros. Yo no quiero señalar. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sabemos, pero a que Dios sí lo sabe. A que Dios sí sabe todos los detalles. Pues ahí podemos vivir en la confianza de que Dios realmente, sabiendo todos los detalles y que quiere lo mejor para nosotros, puede cambiar lo malo, aparente malo, en bueno. Y cuando crezcamos en ese nivel de fe, también vamos a poder ver cómo Dios también nos susurra, nos insinúa a través de las cosas diarias. Porque a veces vamos como los burros, ¿no? O sea, nos ponen ahí los mulos, nos ponen el ese y no somos capaces nada más que de ver en una dirección. Y te tiene que poner Dios una piedra en el camino para que tú digas que no, que por ahí no es, que el camino no es ese. Y te pone una piedra en el camino. Y tienes que cambiar de sentido o tirar para otro lado, ¿no? Como le pasaba al profeta que le tuvo que hablar el burro ya, ¿no? Al final, es que este no se entera. Está Dios poniéndole los ángeles en el camino y este no se entera. Hasta que no le habla el burro no se entera de la película. Pues a nosotros nos pasa también lo mismo. Entonces ese es el tercer nivel de la fe. Cuando ya aprendo, en circunstancias que no entiendo, no comprendo, Dios me está hablando. Dios me está susurrando. Dios me está diciendo cosas, ¿vale? Lo interesante que es, pues que podamos crecer en la fe. Realmente, cuanto más crecemos en la fe, más podemos experimentar a Dios. Tenemos ganas de experimentar a Dios. A Dios se le puede experimentar, realmente. Y lo más importante, cuanto más crecemos en la fe y más experimentamos a Dios, más le podemos compartir a otros acerca de la fe. Y no hay nada más bonito, ni hay misión más grande ni más alta que poderle compartir a otros sobre el tema de la fe. Por eso Jesús dijo, y será predicado el Evangelio a toda criatura. ¿Y el Evangelio qué era? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Salvación. Que la fe nos salva. Y por la fe, como decía el profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. Amén. Bueno, pues hasta ahí llegamos. La semana que viene vamos a hablar de la oración.